pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas y la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Conmemoramos hoy a Santa Inés, una joven romana que, a mediados del siglo III, durante una persecución anterior a la de Diocleciano, fue martirizada en la hoguera. La extraordinaria difusión de su culto se debe a que esta niña, 12 años tenía, por la forma en que afrontó su martirio, fue vista como modelo ejemplar de castidad, de fe inquebrantable y de gran fuerza de ánimo, cualidades que están contrapuestas en principio a la fragilidad de sus pocos años. Hoy se celebra el día de su sepultura en la Vía Nomentana de Roma. Y también tenemos en cuenta, en este día estamos en plena semana de oración por la unidad de los cristianos, que necesitamos pedir y suplicar al Señor, como lo quería Cristo, que todos sus discípulos fuéramos uno, como Él y el Padre son uno. Conscientes de que todos con nuestros pecados contribuimos a esta fragilidad y a esta ruptura de la Iglesia en 1000 pedazos, pedimos perdón. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que eliges lo débil del mundo para confundir a los fuertes, concédenos en tu bondad a cuantos celebramos el nacimiento para el cielo de tu mártir Santa Inés, imitar su constancia en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días Saúl tomó 3000 hombres escogidos de todo Israel y marchó en busca de David y su gente frente a Suré a Yelín. Llegó a un corral de ovejas junto al camino, donde había una cueva. Saúl entró a hacer sus necesidades mientras David y sus hombres se encontraban al fondo de la cueva. Los hombres de David le dijeron: «Este es el día del que te dijo el Señor. Yo entregaré a tus enemigos en tu mano. Haz con él lo que te parezca mejor». David se levantó y cortó, sin ser visto, la orla del manto de Saúl. Después de ello, sintió pesar por haber cortado la orla del manto de Saúl y dijo a sus hombres: «El Señor me libre de obrar así contra mi amo, el ungido del Señor, alargando mi mano contra él, pues él ungido del Señor». David disuadió a sus hombres con esas palabras y no les dejó alzarse contra Saúl. Este salió de la cueva y siguió su camino. A continuación David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl: «¡Oh, rey, mi señor!». Saúl miró hacia atrás. David se inclinó rostro a tierra y se postró, y dijo a Saúl: «¿Por qué haces caso a las palabras que dice la gente? David busca tu desgracia. Tus ojos han visto hoy mismo en la cueva que el Señor te ha entregado en mi mano. Han hablado de matarte, pero te he perdonado diciéndome: no alargaré mi mano contra mi amo, pues es el ungido del Señor. Padre mío, mira por un momento la orla de tu manto en mi mano. Si la he cortado y no te he matado, comprenderás bien que no hay en mí ni maldad ni culpa y que no te he ofendido. Tú, en cambio, estás buscando mi vida para arrebatármela.
Que el Señor juzgue entre los dos y me haga justicia, pero mi mano no estará contra ti. Como dice el antiguo proverbio, de los malos sale maldad, pero en mí no hay maldad. ¿A quién has salido a buscar, el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una simple pulga? El Señor sea juez y juzgue entre nosotros. Juzgará, defenderá mi causa y me hará justicia, librándome de tu mano. Cuando David acabó de dirigir estas palabras a Saúl, éste dijo: ¿Es esta tu voz, David, hijo mío? Saúl levantó la voz llorando y siguió diciendo: Eres mejor que yo, pues tú me tratas bien, mientras que yo te trato mal. Hoy has puesto de manifiesto tu bondad para conmigo, pues el Señor me había puesto en tus manos y tú no me has matado. Si uno encuentra a su enemigo, ¿le deja seguir por las buenas el camino? Que el Señor te recompense el favor que hoy me has hecho. Ahora sé que has de reinar y que en tu mano se consolidará la realeza de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Dios mío, misericordia. Misericordia, Dios mío, misericordia. Misericordia, Dios mío, misericordia. Que mi alma se refugie en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Misericordia, Dios mío, misericordia. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, confundirá a los que ansían matarme, enviará Dios su gracia y su lealtad. Misericordia, Dios mío, misericordia. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Misericordia, Dios mío, misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Las Sagradas Escrituras están llenas de personajes, de nombres, de protagonistas de la historia y en concreto en este caso de la historia de salvación que Dios ha ido realizando precisamente con estas personas y a través de estas personas. La palabra Biblia es un plural, significa libros, y es que efectivamente estas Sagradas Escrituras están compuestas, como sabemos perfectamente, por escritos de muy diversas épocas e incluso de muy diversos asuntos, diversos estilos literarios, con montones de acontecimientos. Los personajes que aparecen en ellas, pues no todos, ni mucho menos, son santos ni grandes personajes. También aparecen asesinos, traidores,
personas infieles al Señor y a los demás, como la vida misma, porque en la Escritura lo que aparece es la vida de los hombres entrelazada con la vida que Dios quiere darles. Y para nosotros supone también un espejo donde mirarnos, porque ahí podemos ir viendo cómo han reaccionado unos, cómo han reaccionado otros. En definitiva, descubrimos a través de estos personajes que aparecen en la Sagrada Escritura el misterio de la persona humana. Lo es. Somos cada uno de nosotros un verdadero misterio, en el sentido de que hay en nosotros algo inalcanzable a la mente, incluso para cada uno, para sí mismo, es un misterio, es un enigma. ¿Cuántas veces ante alguna reacción nuestra nos habemos preguntado, pero ¿por qué he sido yo capaz de hacer esto? ¿Por qué? No nos entendemos, no sabemos ese misterio que hay en nosotros. ¿Por qué unas personas reaccionan unas veces en un sentido, el sentido del bien, y otras veces, sin embargo, se dejan arrastrar por el mal? Hemos escuchado ahora mismo en la lectura del Evangelio la llamada de Jesús a unos hombres. Llamó a los que quiso, nos dice San Marcos. Fue, por lo tanto, decisión de Jesús. Otros evangelistas nos informan que esta elección la hace Jesús después de pasar una noche entera en oración, pidiéndole al Padre que le muestre a quienes quiere que elija. Y estas personas van a estar con Jesús, les llama, nos dice también San Marcos, a estar con Él. Lo primero, a estar con Él. Esos aproximadamente 3 años que duró el ministerio público de Jesús, tuvieron estas personas la ocasión de contemplar, de ver muy de cerca al que es icono, imagen de Dios. Quien me ve a mí ha visto al Padre, le dirá a Felipe. Tienen, por lo tanto, la ocasión de estar en contacto con el mismo Dios en la persona de su Hijo Jesús, y por lo tanto de comprender, de descubrir cómo es el corazón de Dios en lo que Jesús dice, sus parábolas, y sobre todo lo que Jesús hace, el perdón de los pecados, el acercamiento a las personas que sufren, curación de enfermos, la preocupación por el bienestar de todos, pero también ver cómo acusa, sobre todo el pecado de hipocresía, que da la impresión el que más le molesta a Jesús, porque aleja a las personas de su posibilidad de curación. Quienes se autoengañan y pretenden engañar a los demás creyéndose buenos cuando en realidad son pecadores, están muy lejos de poderse curar. En cambio, los que se declaran pecadores porque lo comprenden, lo descubren, lo manifiestan, no lo ocultan, al menos tienen la posibilidad de estar en camino de curación y de salvación. Y por eso Jesús ha venido a llamar no a los que se creen justos, sino a los que se saben pecadores. Les ha venido a llamar no porque sean mejores que los demás, sino les ha venido a llamar a la curación y a la salvación. Entre estos 12 que elige Jesús, hay uno al que siempre en las listas se le señala como el que lo entregó. Misterios de la persona humana. Los demás no es que fueran mucho mejores, todos tenían sus defectos y los evangelistas no los ocultan. Nos los presentan soberbios, envidiosos, unos de otros, avaros, etc. Tienen defectos, pero ante las palabras y la llamada y la cercanía de Jesús y la acción del Espíritu Santo después, van a ir siendo capaces de irse convirtiendo. Y así, aun cuando Pedro, por ejemplo, pues también tiene su traición particular, pero Pedro supo reaccionar llorando su pecado y mereció el perdón de Jesús, y no solo eso, sino que se le confiara una misión importante dentro de la vida de la Iglesia.
En la primera lectura hemos escuchado también un relato que no dejaba de tener su tinte cómico, donde aparecen fundamentalmente dos personajes, el primer y el segundo rey de Israel, Saúl y David. De nuevo, dos personas. Saúl había sido ya rechazado por el Señor en su papel de rey de Israel porque no había obedecido la orden que el Señor le había dado. David aparece a lo largo de los relatos como un gran personaje. De hecho, va a quedar como prototipo de aquel que va a venir después y al que se va a llamar Hijo de David, no solo porque nace de su descendencia, sino sobre todo porque a David se le había hecho una promesa: de tu estirpe durará para siempre, y esa estirpe se cumplirá en la persona de Jesús, Rey del universo. David es admirable. No habiendo conocido todavía la doctrina de Jesús acerca del perdón como la actitud más agradable a Dios, sin embargo, es capaz de tener un corazón enormemente grande. También va a ser capaz de grandes pecados, sobre todo el crimen de hacer matar o que mataran a su general para poderse quedar con su mujer. Tremendo. Hasta que no se lo hace ver el profeta, no se da cuenta del pecado que había cometido. Pero también es capaz de grandes arrepentimientos y sobre todo de tener un corazón grande para con los enemigos. En este caso, Saúl, el rey, le está persiguiendo, nada menos que con 3.000 hombres, nos decía al principio el relato, para ir a por David y su grupito de seguidores. Pero David, teniendo ocasión de vengarse o de acabar con su enemigo Saúl, no lo hace. Ahí en el fondo de la cueva donde había entrado Saúl, como nos dice el texto, a hacer sus necesidades, estaban ocultos David y sus hombres. Le corta la orla del manto como prueba de que no quiere hacer nada contra el ungido del Señor, el que el Señor había elegido y consagrado como rey de Israel. Eso para él es algo muy importante, tan importante que de ninguna manera quiere alzar su mano contra él. Y se lo demuestra al rey Saúl después, que también va a reaccionar con el arrepentimiento de lo que estaba haciendo, movido por la envidia, porque a David, como escuchábamos ayer, le atribuían la mayor parte de las victorias y a él no. David 10.000 y él solo 1.000, llevado por esa envidia, como digo, empieza a tomarle ojeriza a David hasta el punto de quererlo matar. Pero ante el testimonio del mismo David de que no le quería hacer daño, de que lo había perdonado, pues él se arrepiente también. David todavía va a darnos más testimonios de grandeza de alma. Por ejemplo, cuando su hijo Absalón se vuelve contra él y lo persigue para matarlo. Y él, cuando se entera de que sus soldados habían matado a Absalón, llora de una manera conmovedora. Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera sido yo el que hubiera muerto. Ahí está el misterio de las personas. Reaccionamos unas veces buscando el bien y otras nos dejamos arrastrar por el mal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es posible superar todo esto? El Señor nos llama continuamente a la conversión por esto, porque somos capaces de lo peor, pero también de lo mejor. Y el Señor busca en nosotros ese crecimiento, busca en nosotros el que seamos capaces de pasar desde un estadio de egoísmo a un estado de generosidad. Eso se consigue fundamentalmente con la gracia de Dios, pero también aportando nuestro esfuerzo. Es
el milagro que se produce cuando Dios interviene en una persona y esta persona colabora con él. Lo que para los hombres es imposible, contestará una vez Jesús, es posible para Dios. Dios y nosotros, cada uno de nosotros, podemos hacer lo que para nosotros solos es imposible. Aprendamos, pues, del testimonio de todas estas personas cuyas vidas aparecen reflejadas en las Sagradas Escrituras. Aprendamos de la palabra de Dios siempre, que nos invita a dar una respuesta favorable a Él, a lo que Él quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Cuando el mundo se olvida de Dios y le da la espalda, se condena a sí mismo a destruirse. Cuando el mundo, los seres humanos, son capaces de volverse hacia Dios, Dios con ellos puede hacer que todo mejore. Aprendamos pues la lección y pidamos, no nos cansemos de pedir, especialmente por esa intención que decía al principio, de la unidad de los cristianos, que para los seres humanos es imposible, pero que Dios puede conseguirlo, aun cuando parezca que no puede ser. Oremos a nuestro Padre Dios, que con su gracia dirige el corazón humano por los caminos de la generosidad y la entrega. Por la Iglesia, instituida por Jesús para anunciar el Evangelio y administrar la salvación de Dios por los sacramentos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pastores de la Iglesia, llamados por Jesús a estar con Él y enviados por Él a predicar y expulsar los demonios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de todo el mundo, para que el Espíritu mueva sus corazones a procurar el auténtico bien de todos y cada uno de los seres humanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes cristianos, para que, si sienten la llamada de Jesús a colaborar con Él, no tengan miedo y respondan con generosidad y prontitud a seguir sus pasos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los ancianos, que viven en soledad, los que no tienen hogar, los parados, para que encuentren a su lado la ayuda que necesitan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, llamados por Jesús a ser sus discípulos, para que el Señor nos conceda una conversión completa y así le sigamos con total fidelidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que el ejemplo de Santa Inés nos mueva a ofrecerte cada día nuestra vida, cuanto somos y tenemos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, que los dones que te presentamos en esta fiesta de Santa Inés sean tan agradables a tu bondad como lo fue para ti el combate de su martirio. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de la gloriosa mártir Santa Inés, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder. Pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Alejandro, Ángel, Víctor, Teófila y Brígida, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación de Jesús y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Cristo hecho pan de cada día se ofrece en el altar. Nosotros entregados al hermano comemos este pan. Como el cuerpo de Cristo es uno solo, por todos ofrecido, nosotros olvidando divisiones bebemos este vino. Acerquémonos todos al altar, es la mesa fraterna del amor, pues siempre que comemos este pan, recordamos la Pascua del Señor, pues siempre que comemos este pan, recordamos la Pascua
hora de la aurora, dolientes tras la paz, buscando tierra nueva y cielos nuevos, comamos este pan. Acerquémonos todos los cansados, porque Él es nuestro alivio. Y siempre que el desierto nos agobie, bebamos este vino. Oremos. Oh Dios, que coronaste a la bienaventurada Inés entre los santos con el doble triunfo de la virginidad y del martirio, concédenos, en virtud de este sacramento, vencer con fortaleza toda maldad y alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.